tenemos unos minutos que nos quedan y nos vamos a extender y le agradecemos ya de antemano a Sebastián Baldassarri que estuvo, ¿sí?, el sábado acá el 9 de julio, así que lo saludamos. Sebastián, ¿cómo andás? Buenas noches, Silvana Poltroni, Juan Jara te saludan acá desde Zona Cero. A ver si Sebastián... ¿Se escucha? Ahí sí me parece. ¿Nos escucha Sebastián? ¿Nos escuchás? Bien, ahí vamos a tratar de contactarlo porque él estuvo el sábado pasado invitado por lo que es la comité de la Juventud UCR. Radical. Estuvo en el comité local de la UCR brindando una charla sobre discapacidad. Él es abogado, él es un deportista, un ex atleta paralímpico, en el cual se especializaba justamente en el atletismo adaptado. Estuvo en los Juegos Olímpicos por supuesto, Paralímpicos de Beijing y en distintas competencias internacionales tuvo sus medallas, también su muy buen desempeño a nivel deportivo, pero ahora también está trabajando desde la Comisión de Discapacidad de la Ciudad de Buenos Aires. A ver si lo tenemos ahora. Sebastián, ¿nos escuchás? No lo tenemos ahora, hay una cuestión técnica, pero bueno, queríamos charlar con él, porque el tema de discapacidad lo venimos siguiendo a lo largo del año con los reclamos del sector, con lo que realmente se hace cuando se habla de discapacidad. Otra de las banderas en las cuales se dice mucho eslogan, mucha cuestión de que sí, mucho evento, vamos a hacer esto, pero en la realidad, en el día a día, las personas que tienen alguna discapacidad, sea cual sea... tienen muchos obstáculos en la sociedad todavía. Obstáculos, tienen que peregrinar mucho para algo que es un derecho adquirido. ¿Sí? Él dijo, cuando estuvo en 9 de julio en la conferencia, dijo algo así que a lo largo de la historia de la humanidad nunca se había tenido en cuenta los derechos de los discapacitados. Si no recuerdo mal, fue con el título, bueno, con lo que tituló el diario Tiempo, su paso por el comité, y bueno, y fue una frase muy fuerte. Sí, claro. Porque sí, si uno se pone a pensar a lo largo de la historia, los griegos, no sé si ellos lo pusieron en algún lugar, pero los griegos, cuando alguien tenía discapacidad, lo tiraban del Olimpo. A ver si ahora estamos más o menos igual. A ver si podemos tenerlo ahora, si logramos el ida y vuelta, ¿no? Sebastián, buenas noches, ¿cómo andás? ¿Nos escuchás? Muy bien, estamos acá con Silvana Poltroni también para charlar con vos y decíamos, bueno, recién contábamos que estuviste el fin de semana por acá, te trataron bien, estuviste bien agasajado. Trasplantados, ¿no? El 9 de julio, a Gustavo Noli, profesor de quiroterapia de la Escuela Hípica Tres Lagunas. La verdad que fue un evento muy lindo y realmente esperemos, como yo le dije, la mesa que se ha creado, trabajando, siga en pos de los derechos de las personas con discapacidad, que lamentablemente es un grupo olvidado, un grupo totalmente vulnerable. Y bueno, a seguir trabajando y desde ya que lo que uno pueda ayudar va a seguir participando, porque aparte me gustó mucho, muy cálida la gente y bueno, ojalá que sea la primera de muchas otras visitas al 9 de julio. Bueno, recién comentábamos justamente parte de la charla que diste el otro día en el comité con algunas frases que sonaron contundentes, ¿no? Como que poco se ha hecho a lo largo de la historia de la humanidad con las personas con discapacidad o por las personas con discapacidad. A lo largo de este año nosotros a través de este programa seguimos también el tema de los reclamos de mucho del sector, de prestadores, de gente y padres que tienen algún familiar transitando alguna discapacidad que muchas veces tienen que peregrinar para que se les otorgue un derecho que lo tienen ya de hecho, pero lo tienen también legislado, pero en la práctica les cuesta mucho o les cuesta, como lo graficamos, un peregrinaje, lograr ese beneficio, el que sea.
¿por qué esta lucha? ¿Por qué esta cuestión? Vos, que también, ¿no? Tenés una discapacidad, en este caso visual, pero ¿qué te motiva, más allá de esto, de las barreras que vos, imagino, también te has topado a lo largo de tus años, para poder generar esto? ¿Y por qué es tan cuesta arriba este tema? Lamentablemente, a pesar de que en Argentina haya una gran cantidad de leyes, eso coincidamos con Nacho, que los dos somos abogados, una multiplicidad de normas de todos los temas, no es una falta de ley, no, lo tiene que decir la ley. Tampoco es un problema de los jueces, no es un problema de que el sistema judicial, de hecho el sistema judicial cuando uno llega al reclamo generalmente tiene la sentencia va a favor de la persona o del derecho de la persona con discapacidad. El tema es que el Estado nunca se ocupó en que este colectivo, que es importante, no por el hecho de que uno lo está transitando, sino en cuanto a la cantidad de gente, estamos hablando, si bien el último censo que se hizo de personas con discapacidad se hizo hace 20 años, y estamos hablando de un colectivo de más de 5 millones de personas. Actualmente, lamentablemente, esa cifra se presentó en el último censo, nunca no se contempló el ítem de la pregunta si existía alguna persona con discapacidad en un grupo familiar. Exacto. Pero si esa persona con discapacidad vos la multiplicás por padre, madre, familiar, ya estás hablando de arriba de 20 millones de personas. Entonces, ¿qué quiero decir? Para poner en contexto, el Estado nunca se ocupa en decir, bueno, a ver, vamos a cumplir el derecho de este colectivo. ¿Qué necesita? Bueno, a ver, como dijiste, tiene un tema de salud, porque puede ser que la mayoría tenga temas de salud que hay que resolver. El Estado te dice, no, si tenés que ir a un hospital si no tenés obra social. Lamentablemente los hospitales dejan mucho que desear. Las salitas no tienen el apoyo, no tienen la preparación, no tienen la equipación que tienen que tener. A nivel trabajo, estamos hablando que el cupo de la ley 22.431, artículo 8, del 4% piso, que tiene que ser cubierto por las personas con discapacidad en Estado nacional, provincial y municipal y en empresas públicas que den servicios privados, no llegamos ni al 1%. No, ni como techo el 4%, no llegamos ni al 1%. Entonces, el tema de la jubilación, por ende, al no tener trabajo, no tenés jubilación, no tenés aporte, no tenés casa, entras en un círculo vicioso. Muchas personas con discapacidad se refugian en la pensión, que en realidad la pensión por discapacidad, mal llamada por discapacidad, la pensión es lo dice la ley, es una ayuda que se le da a la persona mientras tanto consiga trabajo. Ahora yo te digo, en este país, mientras tanto consiga trabajo es inestable, lamentablemente. Entonces, te encontrás con que la persona con discapacidad hoy se ve que tiene que estar encerrada en su casa, que es su zona de confort, su zona segura, o tener que vivir una pensión, o ir a mendigar, lamentablemente, parece duro pero real, a la calle y triste, porque cuando las personas son chicas, por ejemplo un hijo, el padre, bueno, puede cubrir sus expectativas, sus necesidades. Cuando va creciendo, lamentablemente los padres crecen y tienen siempre el temor y dicen, no, yo creo que mi hijo esté bien para el día de mañana, pero el Estado no te acompaña, lamentablemente. Yo en ese punto llamo que el municipio actual, que la municipalidad actual acompañe a todos los emprendimientos e iniciativas que hay el 9 de julio, que las acompañen como a las empresas privadas, para poder dar ayuda, para poder acompañar a que esto lo puedan hacer, porque la realidad es que los profesores que yo mencioné, como tantos otros que hay el 9 de julio, clubes, las asociaciones, lo hacen de corazón. Y lo hacen, la realidad, cuando lo pueden hacer y lo solventan de su bolsillo. O sea, sería importante que el acompañamiento sea integral. Y cuando yo mencioné que Nacho Palacios es el próximo intendente, porque él tiene en su plataforma y en su idea, no solamente ayudar a las personas con discapacidad, sino a todos los grupos
vulnerables y olvidados que hoy lamentablemente tienen todas las sociedades, porque 9 de julio tendrá su particularidad y cada ciudad tiene su particularidad, pero en la línea general, lamentablemente, todo el contexto ayuda, o sea, todo el contexto, perdón, se repite, entonces la discapacidad en ese punto termina siendo lo mismo. Entonces hay que empezar a trabajar, hay que seguir trabajando, hay que unirse, porque el sábado hicimos un llamado a la unidad. ¿Por qué? Porque la unión hace la fuerza en este sentido. Si no, se terminan diluyendo las buenas intenciones. Por ejemplo, los grupos de padres, la mamá de Pedro, Loreta García, es una gran señora que ha hecho un gran esfuerzo para que los chicos puedan acudir el domingo al torneo nacional que va a ser en el CENAR, en Capital, pero son un esfuerzo que hacen los padres por sus hijos. Entonces, está muy bien desde esa perspectiva, pero, como digo yo, a no continuarse, a no trabajar en unidad, en una dirección de discapacidad, que hoy el COMUDI, me decía, no existe hace más de 6 años, en 9 de julio, que el COMUDI, que es el Consejo Municipal de Discapacidad. Entonces, estas acciones se terminan diluyendo y como hablamos con los padres, una señora, la señora Mirta que comentaba, se terminan frustrando, lo comentaba Mirta, lo comentaba Mariana, madres que fueron y decían, lamentablemente, uno se termina cansando, se termina frustrando, el que puede lo cubre, el que no puede no lo cubre, y acá se están olvidando lo que hablamos al principio, de la persona con discapacidad, de que tiene derecho a vivir dignamente y no a vivir de una migaja o de que hablamos de la accesibilidad. Hay que trabajar mucho en la accesibilidad arquitectónica de todas las ciudades, porque un mínimo escalón para una persona con discapacidad motriz es una barrera infranqueable, o un palo en mi caso que yo no veo, o un pozo. Lamentablemente, para las personas que lo escuchan también tienen que ser carteles audiovisuales para que lo puedan ver, lo puedan leer. Hay personas con distintas discapacidades que hay que contemplarlas a todas. Así que bueno, estamos en este trabajo, Juan. La tarea es ardua también, pero vos recién enumeraste un montón de cosas y de esfuerzos, como vos lo graficaste muy bien, porque lo vemos a nivel local, lo vemos también en algunos casos que, llegado por alguna necesidad o alguna urgencia, toman estado público y vemos siempre que es desde el particular el que hace mover toda la maquinaria cuando debía ser al revés, ¿no? La maquinaria, lo legal, todo eso, como vos decís, hay leyes, pero en la práctica cuesta mucho que ese circuito esté aceitado y es la persona la que lo necesita justamente quien tiene que hacer todo para poner eso en marcha, que por ahí en muchas veces en estas cuestiones es desgastante y es desmoralizante. Es desgastante, es desmoralizante y además en muchos casos por ahí tiene que ver con que no hay tiempo, no hay tiempo, se va una vida, algunas cuestiones. Hace poquito pasó con lo del nenito de Aguirre, que los papás tuvieron que sacar un recurso de amparo para comprar una medicación que era millonaria. Eso también, no solamente en cuanto a discapacidad, sino en cuanto a salud. Bueno, pero vemos también, en general, vemos todo esto que a quien le preguntás seguramente vos decís, y claro, no, tienen razón, pero en la práctica vemos que a la hora de armar un presupuesto nacional hay recortes en salud, con lo cual el presupuesto para discapacidad también tiene un porcentaje o no hay recortes, mínimo, o bueno, sigue siendo o no hay recortes mínimo, y queda en la cadena burocrática. Bueno, y ¿cómo en las cambiar prebendas eso? Y en toda la cadena que ello implica. Perdón. Te preguntaba, Sebastián, ¿cómo cambiar esto, ¿no? ¿Cómo cambiar toda esta maquinaria para que funcione? Mirá, yo no soy el dueño de la verdad, pero lo que coincidimos el otro día y quedó como una idea que al unirse y al formar esta mesa de discapacidad que se creó y se conformó el sábado, tenemos que empezar a ayudarnos mutuamente. ¿En qué sentido? Te voy a comentar un ejemplo que si bien podría ser algo chiquitito. Una señora tenía que sacar un pasaje y hoy para sacar un pasaje no es más como íbamos antes a la ventanilla con el certificado. Tenés que sacarlo por la página de internet a las 12 de la noche de un mes antes porque
si lo sacas 12 y 5 ya el cupo está lleno, pero a las 12 de la noche. La señora, entonces, no lo sabe hacer, como hay mucha otra gente, por ejemplo yo me tienen que ayudar porque no lo sé hacer, y hay otra gente que no lo sabe hacer. Entonces, ¿qué dijo Antonella? Bueno, listo, lo que necesiten te vamos a ayudar. En la JR, entonces, crear un grupo de personas para contemplar y contener estas necesidades. Hoy, en principio, se crea de hecho. Después, con el tiempo, irá tomando forma, irá creciendo, porque lamentablemente cada uno tiene su necesidad, y en su necesidad se va a ir creciendo, porque todos tienen en un punto un problema, un déficit, un incumplimiento. Entonces, hoy es trabajar, contenerse, ayudarse y asesorarse. Yo tranquilamente les dije a todos que cuando armemos una charla, que podría ir tranquilamente a asesorarlos en lo que es la parte letrada, en la parte de leyes, porque alguno puede no saber algún tema o cómo proceder a nivel judicial o cómo proceder para llegar al reclamo, pero yo soy un eslabón de la cadena. Acá en realidad somos todos parte del mismo equipo. Y bueno, como te decía, esto trabajándolo a futuro, la propuesta de Nacho, una de las propuestas de Nacho Palacio, fue la creación o sea, el levantamiento del Comudis, la conformación de una comisión de discapacidad que trate estos temas, de que la familia la contenga, porque las madres decían, no sabemos dónde ir, no sabemos qué hacer, vamos, y en vez de ir, vamos con un problema y volvemos con dos. O sea, esto fue lo que se dijo el otro día. Y yo hablo de Nacho Palacio porque él se va a ocupar de todos estos temas. O sea, yo no tengo ningún interés creado más que la persona con discapacidad pueda estar bien. Y si veo que una persona lo va a hacer, entonces digo, vamos, yo te acompaño, contá conmigo, pero yo soy, como digo, un granito de arena que puedo ayudar, no sé, en lo poquito que puedo ayudar. Pero acá es un trabajo de equipo en el cual todo el 9 de julio tiene que trabajar en este sentido, en pos del cumplimiento de los derechos de las personas con discapacidad, sea en la fase deportiva, sea en la fase educativa, en la fase laboral, porque también las empresas, yo no sé si cumplen el 4% o la municipalidad cumple el 4%, esté integrado por personas con discapacidad. Bueno, tenemos que empezar a eso, no digo el 4% de acá a mañana, pero sí que empiece por lo menos que las personas con discapacidad sepan que tienen derecho de trabajar, que pueden cubrir un cargo, que la ley dice que el puesto se lo van a adecuar con la necesidad que tengan, depende si es visual, si es motriz, si es mental, si es auditivo, bueno, se adaptará. Entonces, despacito ir trabajando para todos los años que lamentablemente no se ha hecho nada, o se ha hecho muy poco, o se han hecho esfuerzos aislados, juntarlos, agruparlos, trabajar todos juntos en un mismo punto, y como les dije el sábado, que si esto se comienza a trabajar y se continúa, con el tiempo va a haber un 9 de julio distinto. Y 9 de julio tranquilamente puede ser la primer ficha del dominó que empiece a caminar y a mover la realidad que hoy las personas con discapacidad tenemos, no solo en Argentina, sino también a nivel mundial, y esto es real, porque si bien en otros países más avanzados puede ayudar el contexto de que la sociedad esté más preparada, o sea, económicamente quizás esté mejor, pero la realidad de la persona con discapacidad es exactamente la misma en Sudamérica, en Norteamérica, en Europa, en Asia, o peor, lamentablemente. En Argentina en algunos puntos estamos bastante bien en lo que es el contexto sudamericano, pero estamos hablando de no llegamos al 1, o sea, y por eso es generoso, lamentablemente, ¿no? Bien. Entonces, bueno, hay que seguir trabajando, Juan, hay que unirse, hay que armar equipo, y no tengo duda, como te digo, que si se logra esto, que la gente está muy entusiasmada, el cambio se va a notar en un tiempo. Sebastián, muchísimas gracias por este contacto con Zona Cero, te agradecemos y bueno, seguramente nos comunicaremos en otra ocasión para seguir charlando sobre esta cuestión, esperemos ¿sí? Con avances y cuestiones que ya estén más solucionadas en todo el tema de la discapacidad, que como digo, en muchos casos o en la mayoría tiene que ver con
urgencias, con urgencias y con tener una mejor calidad de vida. Te mando un saludo, muchísimas gracias. Muchas gracias Juan, muchas gracias Silvana, un saludo para todos y estamos en contacto cuando quieran.